Carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 12. Versos 4 y 5. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermano. Y como hemos hablado el domingo pasado, hermanos amados, que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Recuerda, verdad? Que significaba costumbre, manera, rumbo, camino, entre otras cosas. Y que el ejemplo usado en la palabra o la ilustración era justamente cómo comienza el día en su amanecer y así se va desarrollando hasta llegar al mediodía, que es la cumbre, digamos, del día, el momento más fuerte. Así era el ejemplo de que la senda de los justos, era semejante a eso. No era algo automático ni milagroso y que estábamos parados en un lugar donde somos justos y nada puede alterar eso, sino todo lo contrario. Dios nos justificó, como enseñamos, y después de habernos limpiado, tenemos que caminar este camino de justicia, el cual esta justicia necesita desarrollarse en nosotros para llegar a la manifestación plena o manifestación total de la justicia que Dios espera que sea manifestada en la iglesia. De esta manera, desechando errores y cosas que puedan sucedernos y no aceptando obviamente todo lo malo que, culpando a nuestra naturaleza, muchos aceptábamos y nos sentíamos libres solamente de palabra, pero no ante Dios, porque Dios nos había limpiado para ser una nueva persona, no la misma persona que creía en Cristo. O sea, el hombre viejo creyendo en Cristo no sirve de nada. Sin embargo, para que dejando las malas obras, despojándose del viejo hombre, pudiera uno revestirse de nuevo, que era así, ese creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea que tenemos un llamado excelente, pero comprendimos que tenía que ser desarrollado, no era algo milagroso. Amén, ¿se comprendió? Pero también la palabra senda, si usted ve y hace memoria un poquito sin leer el Proverbio 4:18, después lo repasa, dice que la senda de los justos, no es el camino de una sola persona. No es el camino de una sola persona, sino que los que son justos van por ese camino, van hacia un lugar. Y fíjense cómo es la palabra de Dios, porque aparece allí una palabra más que añadimos esta noche al significado de la palabra senda, que es caravana. Entonces senda también significa caravana. Y caravana significa esto, oiga, grupo de personas que se juntan para viajar en la misma dirección. Lo repito, grupo de personas que se juntan para viajar en la misma dirección, atravesando zonas despobladas, peligrosas, para ir prevenidos y ayudarse en caso de necesidad. ¿No le suena conocido? ¿No suena como que esto es lo que se espera de la iglesia? ¿No nos vemos nosotros como peregrinos y extranjeros caminando en este mundo por una senda que no todos quieren transitar, por ese camino angosto que muchos no quieren ir,
y vamos como ciudadanos de los cielos en busca de nuestra ciudadanía? ¿No vemos a la iglesia en una unidad de objetivo y en una unidad en común para llegar a alcanzar algo? Expresa exactamente eso. Por eso es que la senda de los justos es el camino de todos los que creen, es el camino de todos los que aprueban en su vida la palabra de Dios como algo bueno y no como un escudo de defensa ante sus malas obras, sino como el consejo divino de Dios para hacer aquello que agrada a Dios. Es el camino de los santos, es la senda del justo que irá en aumento, que irá en progreso, que disfrutaremos nosotros de la ayuda y compañía, de la cual no estamos solos, sino que Dios se ha propuesto reunirnos en Cristo Jesús para que juntos caminemos por esta senda, para la gloria y alabanza de su nombre. Entonces Pablo, en el pasaje que nosotros acabamos de leer de Romanos, comienza valiéndose de esta figura, de esta imagen que expresa mucho y que nosotros todavía tenemos mucho que aprender, que es el cuerpo del ser humano, que siendo uno solo, dice, tiene gran variedad de miembros, cada uno con su función y todos al servicio del bien común. Por no comprender estas cosas, la iglesia se llenó de gente que compiten entre sí, de personas que se califican o se autocalifican a sí mismos, los que se aprueban a sí mismos y no aceptan a nadie porque nadie hay mejor que ellos, por no comprender la verdad de Dios, por no comprender el propósito de Dios, por no entender que Dios nos trajo no para juzgarnos ni condenarnos, sino para que nosotros seamos aptos en Cristo Jesús. Personas que, habiendo nacido de nuevo, habiendo renacido por la palabra de Dios, comienzan esta senda maravillosa hacia una justicia perfecta, en la cual nosotros todos debiéramos ayudarnos y no mirarnos como quien tiene autoridad para juzgar, sino mirarnos como quien tiene la facultad para ayudar, la facultad para extender una mano, la facultad para hacer que otros también lleguen. Por eso que esta senda es la senda de no justo. Por esta senda no puede ir un justo solo. Por eso el individualismo no participa en esto. Nosotros tenemos que trabajar en nuestras personas, sí, en lo que es individual, sí, para corregirme, para corregirse, pero en cuanto a esto de querer alcanzar, no puedo pretender alcanzar todas las metas yo solo. No puede usted pretender alcanzar todas las metas solo, porque Dios ha preparado de tal manera que esto se va a manifestar en una unidad, porque el trabajo se da hasta que todos lleguemos. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Por eso la ilustración de Pablo acá, por eso que la iglesia, al pasar por alto estas cosas, no comprende que la función que tiene como miembro del cuerpo de Cristo es importante, por más pequeña que le parezca, por más insignificante usted que considere que es. Si observamos el cuerpo del ser humano, no hay una sola parte que no sea importante, por más pequeña que ésta sea, por más insignificante que nos parezca a nosotros. Todo en el cuerpo del ser humano es importante, y sabe una cosa, Dios lo ha puesto allí. Todos y cada uno de ellos con una función específica. Y en este cuerpo todo trabaja armoniosamente en ayuda y en colaboración en el bien común, el provecho para el cuerpo en sí. Por eso la ilustración es hermosa. Por eso que no hay nada mejor que mostrar lo que Dios creó para darnos nosotros cuenta que qué es lo que Dios pretende de esta unidad, qué es lo que Dios pretende de personas que dicen creer y confiar en Dios, qué es lo que Dios pretende de personas que ya hemos entendido que el Señor nuestro Dios a través de Jesucristo nos ha justificado para caminar en esta senda como hombres que creímos a la justicia. Por eso estar atento a todas las cosas que nos suceden y poder aprovechar todo momento para hacer lo que es correcto. Uno puede juzgar las cosas
equivocadamente. Al ver nosotros cómo debe actuar la persona y ver cómo actúa la persona, o sea, cómo dice Dios que debe actuar y ver cómo actúa la persona, inmediatamente podemos emitir un juicio sobre la persona. Pero la pregunta ¿es lo que Dios quiere? ¿Nos ha puesto Dios para esto? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? ¿No es Jesús? ¿No es el que tiene la autoridad? ¿No es el que da la orden? ¿No es el mismo Cristo que está sujeto a Dios? ¿Y no es que estamos nosotros como miembros del cuerpo sujetos a la cabeza? ¿Y por qué entonces determinamos solo? ¿Por qué no nos hacemos de la cabeza también nosotros para tener el consejo exacto y para hacer lo que conviene, para ser de ayuda? Porque no solo hay que estar dispuesto a ayudar, sino reconocer la autoridad. Reconocemos la autoridad de Dios, reconocemos la autoridad de Cristo, pero reconocemos la autoridad de los hermanos, a quien Dios pone como Dios lo pone, y sin exageración en estas cosas, cada cual está en el lugar que Dios ha determinado y nadie puede alterar esto. Por más que a nosotros no nos guste, por más que yo no esté de acuerdo, Dios lo estableció de una manera, y si yo verdaderamente amo y honro a Dios, debo amar y honrar lo que Dios ha puesto. Gloria a su nombre. Pero hay que entender esto, que este cuerpo debe trabajar para el bien común, que no podemos alegrarnos cuando a alguien le va mal las cosas, no podemos alegrarnos cuando alguien erra, no podemos ponernos como juez cuando alguien se equivoca, porque sería mejor y más acertado conforme a la doctrina de la Biblia que la persona que ve que su hermano se equivoca esté dispuesto a ayudar, esté dispuesto a colaborar, y no que sea un juez que quiere inmediatamente hacer lo que corresponde a la ley para que caiga el peso de la ley sobre la persona, cuando nosotros vemos que el Dios de amor que nos salvó entregó su propio Hijo para que nosotros no padeciésemos el juicio final. Mire si hay que alabar su nombre, mire si hay que engrandecerle, mire si hay que darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire si tenemos cosas que entender y comprender para que este cuerpo realmente funcione. Mire si tenemos cosas que comprender y entender, porque ya estamos incluidos en esta caravana, en este grupo de personas que van camino hacia la ciudad celestial. Los que tenemos esperanza, los que estamos seguros que Dios ha prometido y que promete, y el que promete que Dios cumple sus promesas. Los que nos aferramos a todas sus palabras y a todas sus promesas. Los que no tenemos más que una meta, alcanzar el propósito de Dios en Cristo Jesús. Nos fortalecemos, nos ayudamos y miramos para que juntos podamos alcanzar todo propósito. La función del cuerpo. Qué terrible, porque cuántas veces se golpea una mano y la otra acude en su ayuda. ¿Cuántas veces? ¿En qué momento se cansa una mano de ayudar a la otra? Usted no va a ver nunca esto. Así se golpee, por torpe que uno fuera, se golpee 20 veces con la misma cosa. No viene un miembro del cuerpo a recriminar o a reclamar como lo haríamos los hombres, sino viene a ayudar. Es una ley del cuerpo, no se puede evitar. Escuchen, no se puede evitar. Si esta mano se golpea, esta la ayuda. Siempre es así. Allí va como a frotarlo, a protegerlo, tratar de hacer algo. ¿O no es así? ¿Por qué no se evita eso? ¿Por qué no se puede evitar? Porque es una ley del cuerpo, está establecido. Y la figura que muestra el apóstol Pablo de lo que Dios pretende de que la iglesia sea como cuerpo es la ilustración. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo. A veces no nos damos cuenta que las cosas actúan porque Dios las estableció. Nos encontramos con un hermano en Cristo, de donde quiera que sea su condición económica la que fuere, su raza, su color. El solo hecho de saber que es cristiano, nosotros ya sentimos algo especial por la persona, ¿o no? ¿De dónde nació ese amor? ¿De dónde nace esa fuerza? Es lo que Dios puso aquí adentro. Es la unidad del Espíritu. Es el trabajo maravilloso de Dios.
¿Cómo puede ser entonces que a medida que más nos vamos conociendo, menos soportamos los conflictos, los problemas y las dificultades? Cuando en definitiva esto tendría que progresar, esto tendría que ser cada vez más notorio, observar, ver, comprobar que todavía hay actitudes de hombre viejo, que todavía hay actitudes de egoísmo, de rencor. ¿Cómo puede funcionar así el cuerpo? Todavía hay desavenencia en el cuerpo, hay contrariedad. ¿Quién es el que tiene la facultad de solucionarlo? ¿Acaso no somos nosotros? ¿No somos nosotros los que debemos solucionar eso? ¿No somos nosotros los que debemos vernos frente a la palabra de Dios? Para examinarnos, corregirnos, para que sea como a Dios le agrada. Pensar en el bien común. ¿Se ha puesto a pensar que pudiera venir el Señor y llevarnos a todos? Y usted sabe de una persona que según su juicio tiene posibilidad de quedarse. ¿Será que está esperando que suceda? ¿O será que realmente estamos comenzando a afligirnos para que no suceda de esta manera? Para que aquel por quien Cristo murió también llegue. Para que aquel por quien Cristo entregó su vida también lo alcance. Pero esto no es algo que deba hacer Dios. Esto es algo que debemos hacer nosotros. Esto es algo que tiene que despertarse en la iglesia, en los hermanos, en los miembros del cuerpo. Si así es la cabeza, no puede ser menos el cuerpo. Si así es la cabeza, las órdenes no serán diferentes. ¿Por qué actúa contra el cuerpo aquellos que deben actuar en favor del cuerpo? ¿Será que la cabeza no los dirige o será que no obedecen a la cabeza? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que examinar para vernos nosotros realmente conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra para provecho de todos los creyentes? Al que vive sea la gloria. Gloria a su nombre. Ahora, ¿de qué manera Dios lo hizo? ¿De qué manera Dios juntó? En el final vamos a ver cómo es que Dios ya tenía preparado para juntarnos a nosotros en esta senda o en este camino, reunirnos en una sola persona. Mire, capítulo 12, verso 13 de la primera carta de los Corintios dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, etc. Por un solo espíritu fuimos bautizado, esto significa inmerso, sumergido. Por el Espíritu de Dios fuimos todos inmersos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. No es su elección ni es la mía, es la de Dios. No es su obra ni es la mía, no es su esfuerzo ni el mío. Dios determinó que por medio del Espíritu fuéramos todos inmersos en el cuerpo de Cristo. Así que al creer, al recibir, al bautizarse, la persona pasa a este lugar. Amén. Así es. Sin permiso de nadie, sin autorización de nadie, en lo establecido por Dios. Con la aceptación de algunos y la negación de otros. Pero así Dios lo estableció. Me guste a mí o no, el que puso cada miembro en su lugar es Dios. Así que yo debo aceptarlo. Debo aceptarlo, debo respetarlo, debo reconocerlo, aunque no me guste, aunque me parezca que no fuere así. Yo tengo que ir a la Escritura. Tenemos fe para aceptar la palabra de Dios en un montón de puntos, pero en estas cosas a veces no, porque no acepto como es la persona y no la acepto y no hay manera de que me cambien. ¿A dónde llevará una conducta así? ¿Cómo hará para introducirse en el cuerpo donde todos los miembros deben tener un solo pensamiento? Y ese pensamiento es la unidad, la unidad, la unidad, la seguridad, el seguir juntos, el luchar a favor, el seguir adelante, el buscar que todos lleguemos. ¿Cómo puede otra persona que no piense igual estar en ello? ¿Cuánto trabajo, hermanos amados, hermoso Dios nos ha ya mostrado y hemos podido participar y practicar? Todos no pudieron, por ejemplo, para este trabajo que se hizo, como se hizo otros anteriormente.
Y en todo ello se vio la unidad, se vio el esfuerzo, la comprensión, la ayuda. El que no sabía era una persona que se ponía atento para que otro le enseñara. Y allí se ve la unidad, y allí se ve el buen deseo, y allí se manifiesta entre nosotros aún las diferencias que pueda haber, pero para que sean pulidas, para que sean solucionadas. Porque si no, entonces estamos igual que antes. Y no puede el que nació de nuevo estar igual que antes. Tiene que haber mejorado. Tiene que seguir perfeccionándose. Este es el camino de los justos, donde todos los días hemos de progresar un poco conforme a la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Lo creen? ¿Verdad que es hermoso? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada miembro tiene una tarea. Y cuando esto se cumple, cuando cada miembro cumple su función, es cuando el cuerpo, que es la iglesia, entonces marcha como Dios quiere. Marcha como Dios quiere. La pregunta es, ¿cuál es su función en el cuerpo? ¿Qué pensamos cuando decimos cuál es la función que yo debo manifestar o mantener o sostener? La función de cuerpo, sencillamente así como suena, la función de cuerpo. ¿Cuál es la función de los miembros de un cuerpo? Se ayudan mutuamente. Esa es la función. Esa es la función. Cada uno se ayuda mutuamente. Porque esto entonces ya no depende de que sea un pastor o sea el que recién se inicia. O está obligado el de mayor conocimiento. Esto es para todo. De repente el que recién entra comprende y se deja de un montón de mañas que a lo mejor los que tenemos años en la iglesia todavía las conservamos, porque el conocimiento nos ha hecho creer que éramos mayores. Nos ha hecho creer que éramos más maduros, más grandes que otros. Y resulta que el más pequeño, el que recién comienza, como no separa nada del plato, come todo lo que le dan. Como no es exquisito en el alimento que le dan, aprovecha toda la enseñanza y se despoja y toma lo que es correcto y verdadero. Por eso que el ejercicio nuestro debe progresar, nuestra manifestación debe progresar. La vida nuestra tiene que ir conformándose a la función que Dios espera de nosotros. Que ganamos con que yo, como ejemplo, sea un buen predicador, o mis hermanos sean un gran predicador, alguien que enseñe la escritura como nadie, pero el trato hacia los demás es feo. El trato hacia los demás es no considerar al prójimo. ¿De qué servirá el conocimiento? ¿De qué servirá si yo me aprovecho cuando tengo la oportunidad, me aprovecho de algo o de alguien? ¿De qué me sirve si la justicia al final no se está manifestando? ¿De qué me sirvió tanto conocimiento si en definitiva por el don que Dios nos da nos administramos todos conforme al don que Dios da, pero no practico la enseñanza? ¿De qué servirá? ¿A dónde iré? ¿Cuándo entonces voy a trabajar como miembro del cuerpo? ¿Cuándo voy a estar ocupado? ¿Cuándo estoy preocupado por mis hermanos, por mis hermanas? ¿Cómo puede entorpecer el conocimiento cuando el conocimiento se toma de una manera exagerada, descontrolada, humana? En vez de acercarnos al objetivo de Dios, nos aleja de su objetivo, nos aleja del propósito, no nos deja actuar como miembro. Actuamos como si no fuéramos miembros de un mismo cuerpo. Por eso, ¿cuánto se ocupa Dios de nosotros para que, siendo administrados por Dios, tengamos un mayor conocimiento, pero también un mayor ejercicio de todas las cosas enseñadas por Dios? La función del cuerpo es lo que se tiene que ver. Es lo que se tiene que ver. Estamos en el lugar que Dios quiere. ¿Lo cree? Estamos en el lugar que Dios quiere.
y vamos a cumplir la función que Dios quiere. Esto no depende ni de mí ni de usted, sino de Dios. Miramos qué dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 18, mire cómo lo dice. Primera de Corintios 12, 18. Mas ahora, ¿lo tiene? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. ¿Lo tiene? Como Él quiso. Nadie puede cambiar esto, nadie puede alterarlo. Como Él quiso. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me agrade o no me agrade? Dios puso los miembros como Él quiso. Cada uno de nosotros está en el lugar que Dios quiere, ocupando un lugar donde Dios, el creador del cielo y de la tierra, ha determinado que ocupe. ¿Será algo de despreciar? ¿Será algo de menospreciar? Cuando aquel que ha hecho todas las cosas perfectas, como oíamos que hoy le enseñaban a los niños, y vio Dios que era bueno, cada cosa que Dios hacía era buena, y dice, y vio Dios que era bueno. Y alabamos a Dios cuando vemos en la creación que a cada final de día dijo, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. ¿Cómo nosotros no podemos ver que el solo hecho de participar en el cuerpo de Cristo realmente ya es algo bueno? Que no teníamos parte ni con Dios, ni con Israel, ni con sus promesas, ni nada. Estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. A Él nos plació traernos, introducirnos en el cuerpo de Cristo, porque no solo hablamos de la salvación, sino de formar parte del cuerpo glorioso de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Yo formo parte de ese cuerpo. Usted forma parte de ese cuerpo, con sus errores, con sus fallas, con mis errores, con mis fallas. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, y el que comenzó la buena obra, como tantas veces se dice, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo tenga que manifestarse. Pero tenemos que ir en crecimiento, en aumento, en desarrollo. Él colocó los miembros del cuerpo como quiso. ¿Quién le puede decir algo? ¿Quién puede objetar algo? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ven? El que quiere ser lo que el otro es, el que quiere ocupar el lugar del otro, está desconforme con lo que Dios ordenó, como Dios lo estableció. No lo acepta. ¿Acaso podrá cambiar algo? Enseña Pablo que no. No se puede cambiar. O aceptas lo que Dios dice, o te quedas sin eso. No lo puedes cambiar. Entonces, como hace el hombre para conformarse, el hombre siempre apunta hacia allá, a lo que trae glorias, a lo que trae renombre, a lo que puede de alguna manera hacerlo notar entre tanta gente. Y se comporta como aquel fariseo, el publicano tirado en el piso, golpeándose el pecho, y él crecido, agrandado, gloriándose de sus logros. ¿Cuál es la actitud que nosotros queremos, o cuál es la actitud que debemos tomar? Los que son miembros del cuerpo, los que somos miembros del cuerpo, solo tenemos gratitud ante Dios, aun cuando no comprendamos todas las cosas en su totalidad. Solo tenemos gratitud porque a Él le plació, sin que yo le fuera a buscarme, traerme e introducirme en un cuerpo de gloria. Pertenecemos a aquel, formamos parte del cuerpo de aquel que lo venció todo, que se sentó a las alturas, a la diestra de la majestad.
somos miembros de ese cuerpo? Sin nada, sin hacer absolutamente nada, solamente por creer. Entonces decimos, verdaderamente debo estar agradecido. Debo estar agradecido. Pero ahora, verso 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Ven? Ahora fíjese, aquí meditamos un momento. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, ¿por qué si entre hermanos sucede esto? ¿Por qué el pensamiento, si no venís, mejor? O si no viene tal, mejor. Si no está, mejor. Es un pensamiento que no procede de la cabeza. Es un pensamiento que no está transmitido de la cabeza hacia todo el cuerpo. Es un pensamiento que, gracias a Dios, no está en todos los miembros del cuerpo. Solamente en aquellos que deben corregirse. Solamente en aquellos que todavía no se examinan a sí mismos y se consideran mayor que los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? Y aunque, hermanos míos, no nos guste alguna cosa, nadie puede cambiar nada. No le puedes decir el ojo a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Así que nadie puede decir que no necesita a su hermano. Supimos dar alguna vez un ejemplo de cuando una persona que a lo mejor no tiene la mejor conducta, no hace las mejores manifestaciones, que a veces parece que fuera mejor que no estuviese entre los santos a que estuviese. Y dijimos, sin embargo, es necesario. Porque si tanto te irrita, es porque no estás tan perfecto como piensas. Si tanto te altera, es porque todavía no cumples la función en el cuerpo que Dios espera que cumplas. ¿Cómo puede entonces hacernos sentir tan mal algo así? ¿No será que es necesario porque necesito corregirme? ¿Lo escucho? Ahí está. Es necesario porque necesito corregirme. Lo que pasa es que lamentablemente no siempre está la idea, debo aprender. Siempre está la idea, tienes que aprender de mí. ¿Y cuándo vamos a ser el humilde que diga, estoy aprendiendo, necesito aprender, esto me sirve para aprender, para desarrollar, para alcanzar algo, esto me sirve, esto es necesario? ¿Cuándo vamos a decir esto? Yo aprendí todo este tiempo que nada se puede desechar, mucho menos alguien que fue comprado por el precio de la sangre de Cristo, igual que todos los demás. Nadie. Nosotros decimos, el que a Dios viene, Dios no le echa fuera. Y nosotros no lo echamos a veces de la puerta porque no queremos quedar mal. Pero la realidad es que ni siquiera tendría que estar el pensamiento, porque no procede de Dios, porque un pensamiento así no viene de la cabeza. Tenemos que despojar. Y no es fácil desearle el bien a alguien que uno no quiere desearle el bien. Pero si Dios envió a su Hijo a morir por él también, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para no aceptarlo? ¿Quién va a determinar quién entra o quién no entra? ¿Acaso no es Dios el que llama? Si es Dios el que llama, es Él el que determinará sobre cada uno de sus siervos, de sus criados, en todo caso, como dice Pablo, que juzgas a criado ajeno. ¿Por qué lo haces? Entonces, ver, hermanos amados, la importancia del cuerpo, cómo debe desarrollarse, cómo debe buscar esta función
en común, en provecho, en ayuda, ocupar un poquito más nuestra mente, considerando lo que es favorable. ¿Se acuerdan la palabra considerar? Ejercicio de la mente o ejercitar la mente, considerando lo que es favorable, considerando lo que pueda ayudar. Algunos dicen, pero ya está, ¿hasta cuándo se le va a ayudar? Mientras pase esa puerta, nosotros estamos como miembros del cuerpo de Cristo obligados por lo menos a tener la necesidad de ayudar. Obligados por lo menos a tener la necesidad. Aún cuando pensamos que no es así. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia. Verso 28. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Está diciendo Pablo, no puede haber un solo miembro. Todos anhelan o desean los dones mejores, que califican ellos mejores, porque no consideran que el servicio a Dios en el cuerpo ya es lo mejor. Porque califican qué cosas son mayores o menores. Pero resulta que el estar en el cuerpo ya debe ser una alegría. Estar en el cuerpo debe ser suficiente para presentar gratitud a Dios. Y no esa soberbia de que todo debe ser como yo quiero, como yo pienso. El cuerpo es tan importante. Mire, la palabra cuerpo, el griego soma, como un todo completo, así se define. Cuerpo, como un todo completo. No puede estar completo si le falta el dedo meñique del pie. Y algunos dicen, ¿qué valor tiene o qué importancia tiene? Nosotros pensamos eso, pero nadie, ninguno otro miembro puede ocupar su lugar. ¿Escucha? ¿Qué me hace que pierda un dedo? No sabemos el valor que tiene, porque lo tenemos. Piérdalo y se va a dar cuenta de lo importante y lo necesario que es. Y no hay forma de que otro miembro del cuerpo o cumpla la función del dedo que falta o del miembro que falta. No hay manera. Por eso es un todo completo. Es como si dijéramos, al cuerpo de Cristo no le falta nada. Y usted dice, y yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero yo no subo a predicar al púlpito, no soy el líder de grupo, qué sé yo, tantas cosas que se nos ocurren pero eres miembro del cuerpo. Estás ocupando un lugar que ninguna otra persona puede ocupar. Estás ocupando lugar en el reino de Dios. Estás ocupando lugar en el cuerpo glorioso de Jesucristo. Y tienes un lugar propio. Nadie puede ocupar tu lugar. Fíjese esta observación hermosa. Así el cuerpo de Cristo está completo. Así que basta de menospreciarse, basta de menoscabarse. Nosotros somos lo que Dios quiere. Más que suficiente para gloriarnos y gozarnos en Cristo Jesús. En el día final, cuando todas las cosas se cumplan, allí cada uno recibirá su recompensa. No antes. Y será beneficioso para los que creen. La palabra cuerpo destaca la unidad. Por eso es un todo completo.
¿Destaca la unidad? ¿Destaca la unidad nuestra presencia aquí? Entre uno y otro. ¿Se puede observar la unidad? Yo quiero que compartamos unos versos. A ver. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, donde viene hablando justamente del poder de Dios que operó en Cristo Jesús, que lo pone sobre todo principado y autoridad, y en el verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 1, 22 y 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses, capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué muestro esto? Porque nosotros no tenemos problema con estos versos. No tenemos problema con identificarnos con Cristo como Cristo nuestra cabeza. No tenemos problema con eso. Es más, yo digo que lo usamos a modo de, a veces de escudo, a veces de seguridad propia. Cristo es cabeza de la iglesia. No tenemos problema en decir soy uno con Cristo, pero ¿seremos uno con Cristo sin ser uno con nuestro hermano? Simplemente no podemos ser uno con Cristo si no somos uno con nuestro hermano. No se puede. Dios lo estableció así. Cristo es la cabeza y Él trajo los miembros, y ni usted ni yo los elegimos. Dije, yo no puedo mostrar amor hacia Dios si no muestro amor hacia mi hermano. ¿Verdad? Y a veces es más fácil amar al cristiano desconocido que al cristiano conocido. Por eso que muchos hermanos van de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, porque así todo le va bien, no tienen problema con nadie. Porque cuando aparece un problema, se fueron. Y no saben que tienen que aprender a vivir la vida del cuerpo, donde los problemas y las dificultades nos pulen, nos ayudan a decidir en favor del cuerpo. ¿Qué es decidir en favor del cuerpo? Un hermano tiene problema conmigo y yo busco de solucionarlo, no de acusarlo, que todos los vean que el malo o la mala o quien sea es esa persona. Porque si yo busco unidad en mi concepto, voy a pretender que esa persona sea quitada sin decirlo. Es más, si por mí fuera, sería quitada. ¿Ese es el trabajo del miembro del cuerpo? ¿Esa es la caravana que Dios preparó para que marchemos juntos hacia esa unidad maravillosa y esa manifestación de la justicia plena de Dios? ¿Estamos marchando hacia el mismo lugar? ¿Estamos teniendo el mismo conocimiento, la misma conciencia? ¿O es simplemente, hermanos míos, voy porque todos van? Estoy porque todos están. Voy porque si no, no me salvo. Voy por temor al castigo. ¿No hay nada provechoso? ¿No hay nada lindo? ¿No hay nada que le guste? ¿Acaso hay algo mejor que esto?
¿Hay algo mejor que esta unidad? ¿No fue consolado aquí? ¿No fue ayudado aquí? ¿No fue ayudado por los mismos hermanos que a lo mejor ahora tiene diferencia porque ya se conocen un poco más? Y porque ve que tiene actitudes que no corresponden. ¿Pero acaso eres tú juez de tu hermano? ¿No es Dios el que trabaja con él como el que trabaja contigo? ¿No sabrá Dios qué trabajo tiene que hacer con el tal? ¿Como sabe qué trabajo tiene que hacer contigo? Entonces miremos la unidad del cuerpo, porque esta es la caravana, esta es la senda, esta es la caravana de gente, de personas, a quien Dios puso un pensamiento, a quien Dios le reveló su palabra, a quien Dios le hace saber su propósito y a quien, hermanos míos, Dios mismo le ha mostrado la meta donde tiene que llegar. ¿Para qué? Para que juntos luchemos y lleguemos a aquel día. Vuelvo a repetir, solo no podré llegar. No es el camino para uno solo, el camino es la senda de los justos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan más gloria a Dios que se oiga? Así que no hay forma de ser uno con Cristo si no es uno con su hermano. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces es el momento de pensar un poquito. A veces, oiga, el cristiano muestra su superioridad. Se cree mayor. Se cree el más grande. Piensa que como él no hay otro. El que hace esto descalifica a los otros. ¿Se comprende? Y por lo tanto no considera que está formando parte del mismo cuerpo. ¿Sabe qué terrible, como decíamos hace un momento, qué terrible que es esa actitud? ¿Cómo nos aleja de todo? Nos aleja principalmente del propósito de Dios, porque no es el camino. Jesús, siendo quien fue, jamás se ensalzó a sí mismo y siempre dio la gloria a Dios. Porque el que me envió, porque lo que el Padre me dijo que hablar, eso hablo. Podría haberlo dicho de otra manera. Sin embargo, no. Siempre dio la gloria a Dios para dejarnos ejemplo. ¿Sí? Y aunque a veces digamos, lo que soy por la gloria de Dios, nos gloriamos demasiado en lo que somos. Y cuando alguien muestra esta superioridad, ve a los demás como menos. La pregunta es, ¿quién te puso por cabeza? ¿Acaso ocupas un lugar que no se te dio? ¿No estás en el lugar que Dios quiere? Y si estás en el lugar que Dios quiere, ¿de qué te glorías? ¿No deberías darle la gloria a Dios por ocupar un lugar en el cuerpo? Sea el vocero o sea el que recibe con un abrazo en la puerta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante ante Dios? Importante ante Dios es hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Que todos los hombres sean salvos. Terrible pensar con esa superioridad, porque al hacerlo así no pensamos que somos todos miembros de un mismo cuerpo y que encima de esto somos necesarios el uno del otro. Yo los necesito, ustedes nos necesitan, nosotros nos necesitamos. Si no hubiera miembros, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque la cabeza ya existe. Y según Dios, este es su cuerpo. Así que alabemos a Dios por ocupar el lugar que ocupamos. No importa cuál es. Yo soy el que barre, no interesa eso.
Yo soy el que ayudo con lo mínimo, no interesa, estás dentro del cuerpo. Alábale y bendice a Dios, porque te introdujo en el cuerpo y no hiciste nada para ello, simplemente creíste a su palabra y Él te introdujo en el cuerpo por el mismo Espíritu. ¿Es importante? Es sumamente importante que Dios me haya tenido en cuenta, que Dios nos haya tenido en cuenta, es sumamente importante. Porque no es el simple hecho, me salva Dios y no me condena. No, es el maravilloso hecho de que Dios me introdujo en el cuerpo maravilloso de Jesucristo. Alabe a Dios si le cree. Bendiga el nombre del Señor que ha hecho esto posible para su gloria y honra. Bendito para siempre. Primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Es esto cierto? Amar como Dios ama, como Jesús nos amó, no es el simple hecho de pasar por alto las ofensas. Dios nos mostró que en la persona de Jesucristo el amor fue perfeccionado, manifestado, que la culpa, pues nuestras culpas fue sobre Jesús. Que Él nos amó tanto que cargó sus culpas y las mías y las llevó al madero. Eso es amar. Eso es amar. Si lo miro y lo observo detenidamente y tengo deseos de juzgar, miro todos sus errores. Pero si tengo deseo de ayudar, digo, necesita ayuda. Y paso por alto lo que sea, con tal de ayudar. Ahora, Jesús hizo exactamente eso. Cargó la culpa de la humanidad sobre sí. Amén. Toda la culpa. Y la llevó al madero. Para la gloria del nombre de Dios. Para hacernos libres y aptos, por lo menos aquellos que habrían de creer en Él. La unidad y la armonía del cuerpo que nosotros estamos queriendo alcanzar hace imposible la división. Como en el cuerpo no hay división, no hay forma de que se altere esto. Así tampoco en el cuerpo de Cristo. Lo que va a suceder es que los miembros que se ayudan mutuamente se van a unir en algún lugar. Ya el llamado fue de Dios para todos. No todos están. Ahora, el que no busca estar con el cuerpo, ¿dónde está? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su actitud? ¿Crea la palabra de Dios? ¿Crea lo que Dios dice? Jesús lo haría sencillo. Jesús diría, si creyeran a mi palabra, estaría donde está mi palabra. Él le dijo, mi madre y mis hermanos no son esos que están fuera, son estos que están dentro. ¿Se comprende? Bueno, eso es imposible evitarlo, o sea que no puedo decir el simple hecho de creer y me pasan cosas y Dios sabe, y Dios comprende, Dios sabe, Dios comprende. Por eso es que nos dio todas las herramientas para que dejemos de decirle a Dios que Él sabe y que Él comprende. Cuando tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, hermanos míos, quiere decir que Dios ya sabía todas las cosas, y si proveyó todas las cosas anticipadamente para que no tengamos excusa, y más que eso, para que tengamos de dónde echar mano, ¿para qué vamos a presentarle a Dios cosas que Él ya sabía que iban a suceder? No tenemos que volcarnos a Dios en el conocimiento de todas las cosas prácticas que nos dejó. ¿No sabemos nosotros que en nuestra debilidad el Espíritu de Dios nos ayuda? ¿No lo sabemos? ¿Verdad que sí? Y que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad.
y que nos hace recordar su palabra. Son cosas que sabemos. ¿Y qué esperamos? ¿Una voz del cielo? ¿Un ángel que descienda? ¿Por qué el hombre siempre quiere ver cosas fantasiosas, cosas extraordinarias o sobrenaturales? ¿Por qué no está la simpleza de creer a lo que Dios determinó o a lo que Dios estableció en su palabra? Cuando vemos nosotros que gran parte de toda la enseñanza que Dios nos dio, lo fuimos practicando y vemos el resultado hermoso que ha dejado. Para muchos, quizás que no entiendan muchas cosas, ven todo lo mismo, pero para nosotros que nos conocemos, nosotros hemos visto nuestro propio cambio. Yo vi su cambio, usted vio el mío. Yo vi su progreso, usted vio el mío. Entonces, entre todos vimos el progreso y el avance, no solo de las cosas materiales, sino también de la vida espiritual. ¿Cómo no alegrarnos entonces? ¿Cómo no alegrarnos? Gloria a su nombre. Entonces sepamos, de la división en el cuerpo sencillamente es imposible cuando hay unidad. Es imposible cuando hay armonía. ¿Acaso no es lo que Dios dice? ¿No es lo que Dios espera que haya entre nosotros? Unidad, armonía. Amén. Diálogo, conversaciones para solucionar. Entonces, cuando esto se lleva a cabo, no hay la mínima posibilidad de que haya división, sino que al contrario, lo que va a producir en nosotros es una mayor unidad cada día. ¿Puede creer usted, creemos nosotros que cada cristiano es una parte igual en el cuerpo? Escuche, una parte igual. Yo me acuerdo cuando se habló de esto hace un tiempo atrás, alguien salió a preguntar qué parte del cuerpo era. No comprendió que era una ilustración, una metáfora, un ejemplo. Yo digo, ¿qué soy yo? ¿El dedo meñique? Ya gracias a Dios esas tonterías han pasado. Es para que nosotros consideremos que por más que sea el lugar más pequeño que según yo ocupo, estoy dentro del cuerpo. Por lo tanto, sea pequeño o sea grande, soy igual que el más grande. Y el más grande es igual que el más pequeño. Porque no hay diferencia. Ante Dios somos todos iguales. ¿Lo cree? No, pero fíjese, él tiene un don de superapóstol. Eso no lo ayuda en su conducta. No lo hace diferente. Puede tener la capacidad quizás de enseñar, de ministrar, pero no le quita las necesidades, ni le libra de los problemas. El camino es el mismo para todos. Gloria a Dios. Se terminaron los jefes, se terminaron las ideas del superhombre. No hay superhombre. Jesucristo es el ejemplo de un hombre perfecto. Y es hacia allí donde van los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que se oiga. ¿Cuántos dicen más gloria a Dios? ¿En el cuerpo de Cristo? ¿Y necesarios? ¿Será que es necesario que esté ese hermano que usted no quiere ver? Ah, ya no hubo tanto amén, ¿eh? ¿Cómo va a funcionar el cuerpo si no? ¿Verdad? Las uñas en las manos crecen y hay que cortarlas. Sí, a veces es molesto, a veces no. Pero hay que tener cierto cuidado sobre ello. Ahí usted ve la prolijidad de la persona o la dejadez de la persona. Como el estar lo mejor aseado posible, la mejor manera de vestir posible. Ahí se ve.
Bueno, así es también. Hay cosas que van a seguir pasando porque necesitamos pulirnos. Necesitamos perfeccionarnos. Por lo tanto, todo es de ayuda. Todo es de ayuda. Lo que tenemos que entender que en esta senda de lo justo nos ha puesto Dios. Para que todos, con una misma meta y un mismo pensamiento, luchemos para llegar ayudándonos los unos a los otros. ¿Lo puede creer? ¿Vio qué simple que suena? Entonces terminamos diciendo esto. Esta caravana, o sea, este grupo de personas, fueron juntados por el Señor para ir rumbo a la ciudad celestial. ¿Quién nos puso? Dios. ¿Sí? El apóstol Juan escribe, en el capítulo 11 de San Juan, y en un momento dado, Caifás, un sumo sacerdote, dijo que Jesús había de morir por la nación de Israel. Y en el verso 52 del capítulo 11 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Escuchó? Entonces, cuando Cristo murió, el objetivo era juntarnos a todos en este mismo cuerpo, congregarnos a todos, ponernos en esta senda, ir en busca de esa gloria máxima, que es alcanzar todo el propósito de Dios. Amén. Esta caravana, esta senda en la que participamos todos, la preparó el Señor. Entonces nos mantendremos juntos en ella. ¿Sí o no? Nos mantendremos juntos en ella hasta que todos lleguemos. Y aquí, bueno, apóstoles, pastores, maestros, todos están puestos en el cuerpo para un bien común. Dice la Escritura, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto va a suceder hasta que todos lleguemos, hasta que dejemos de ser niños y seamos como Dios quiere. Entonces, estamos en un camino donde hay que progresar, estamos en esta senda donde hay que continuar, estamos en el lugar donde Dios nos puso. ¿Para qué separarnos? ¿Para qué irnos? Vamos a corregirnos y vamos a seguir adelante porque esta es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos justos hay acá? A ver, con ganas, con decisión. No justo porque se nos place o se nos cruza una idea, sino porque amamos la justicia de Dios, porque creemos que hemos sido justificados, o sea, hecho inocente ante Dios, y a partir de allí comenzamos progresivamente a desarrollar la vida de justicia que se nos fue dada. Puesto de pie, por favor.